Vaya, vamos a continuar con la unidad 3. Estamos con la parte de aplicaciones de las leyes de Newton y quedamos en este ejercicio que dice: supongo que un automóvil va por una rampa sin fricción a una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Y pregunta: ¿qué ángulo forma la rampa respecto a la horizontal? Si la rampa tiene una longitud de 60 metros, ¿cuánto tiempo le toma al automóvil llegar al fondo? O sea, hasta abajo. Y por último, dice que supongamos que la masa del automóvil se duplica, ¿cuál sería su nueva aceleración por la rampa? Entonces, antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, se recuerda que se decía que tenían que hacer su diagrama y poner su plano, y siempre pues lo hacía con el plano que nosotros conocemos, X y Y, ¿verdad? Pero para algunos ejercicios les sale más fácil mover ese plano. Siempre sería XY, solo que ya X ya no sería horizontal, sino que sería como inclinado, y pues Y siempre sería perpendicular a X. En este caso, como la rampa sería nuestra superficie que vamos a estudiar, podemos hacer de cuenta y caso que vamos a tener un diagrama de cuerpo libre inclinado. Es decir, que esto sería X y van a suponer que es esta recta. Voy a ocupar mi regla. Eso sería X y este sería Y. Entonces, ¿qué fuerzas están ejerciéndose sobre el carro? Pues el peso sería 1. ¿Y el peso a dónde estaría? Si yo lo veo en mi dibujo, el peso siempre va con un ángulo de 270. O sea, va para acá. Pero eso sería si yo tomo mi diagrama de cuerpo libre eh, con X en la horizontal y Y en la vertical, o sea, sin la inclinación. Entonces, veamos a dónde estaría ese peso si yo lo veo acá. Esto sería W. O sea, siempre está como hacia abajo, pero el ángulo ya no sería 270, sino que ¿qué ángulo sería? Lo voy a ver aquí, lo voy a dibujar más o menos acá. Vaya, si yo tengo este ángulo que es de 30, acá, ¿dónde se va a ver reflejado ese ángulo de 30? Dice que esto es de 30, esto es de 60, y por lo tanto ese 30, perdón, yo no sé por qué estoy diciendo que eso vale 30. Es que no me dice. Ahí está. Esto sería 90 menos θ, y este ángulo pues sería 90 menos θ, que me quedaría θ. Entonces el ángulo lo estoy viendo acá. ¿Qué otra fuerza está ejerciéndose sobre el carro o el automóvil?
¿Recuerdan la fuerza normal? Pues la normal siempre aparece por ahí. Entonces la normal sí es perpendicular a la superficie y me queda acá la fuerza normal. Como yo quiero la aceleración, no, ¿qué me están pidiendo? El ángulo. Están pidiendo el ángulo que ¿qué ley voy a ocupar? En este caso voy a ocupar ambas leyes, la primera y la segunda. Cuando digo ambas, usualmente me refiero a las primeras dos. ¿Por qué? Porque el carro no se está moviendo para abajo. Ustedes le están viendo, eh, imagínense que no está inclinado, ¿verdad? Entonces, el carro lo que está haciendo es moviéndose para esta dirección. No se está moviendo hacia abajo, porque no está hundiéndose en la calle. Entonces, en X vamos a aplicar la segunda ley y en Y vamos a aplicar la tercera. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, mientras que la sumatoria de fuerza en Y es 0. Entonces, como yo lo que estoy buscando es el ángulo y en Y no me va a servir, por decirlo así, o sea, no va a poder ocupar las ecuaciones de la sumatoria de fuerzas en Y, porque al final el ángulo se me va a eliminar. Entonces no voy a poder calcular nada. Entonces vamos a ocupar las sumatorias de fuerzas en X. Entonces, ¿qué fuerzas están trabajando en X? Solo está trabajando el peso. Por lo tanto, sería el peso, en este caso, que ¿cómo voy a trabajar las componentes? ¿Cómo vamos a trabajar las componentes? El ángulo, esta vez lo estamos tomando desde el eje Y. Y si ustedes, por ejemplo, no se recuerdan, pues solo forman un triángulo rectángulo con el ángulo que ustedes tienen o que están o quieren estudiar, que sería en este caso θ, y solo ven cuál sería X. En este caso X es ese cateto, que sería el cateto opuesto, por lo tanto vamos a ocupar seno. Va a ser igual, como solo esa fuerza está trabajando en X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Pero ¿qué es el peso? El peso siempre es la masa por la gravedad por el seno de teta igual a la masa por la aceleración de X. ¿Qué va a pasar con la masa? Pues se va a eliminar porque esta es la masa del automóvil y la sumatoria de las fuerzas en X también es la masa del automóvil. Entonces me quedaría que el seno de teta es igual a la aceleración en X sobre la gravedad. Teta es igual al seno inverso de la aceleración, que son 5 metros sobre el segundo cuadrado, sobre la gravedad, que sería 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Se simplifica y me queda que teta es igual a 30.68. Ay, sin querer casi le atino. Aunque estaba diciendo que valía 30. Bueno, ese sería el literal A. Para el literal B nos están preguntando el tiempo que tarda en
bajar toda la colina, toda la rampa, si la rampa tiene una longitud de 60. Para ello no vamos a ocupar las leyes de Newton, sino que vamos a ocupar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ocupar la ecuación que tiene tanto el tiempo como la distancia. Con la única diferencia que no podemos ocupar la que tiene la velocidad final porque no la conocemos. Sí conocemos la velocidad inicial, porque podemos decir que el carro comenzó a bajar por efectos de la gravedad, entonces no es como que aceleró al principio, ¿verdad? Aunque pues, tenemos la aceleración. Y pues conocemos la aceleración. Entonces vamos a ocupar la fórmula de delta x es igual a la velocidad inicial al cuadrado más un medio, perdón, de la velocidad inicial es nada más un medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad inicial pues es 0. Y solo nos queda que delta x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Despejamos el tiempo de ahí. Nos queda 2 veces delta x sobre a. Y tenemos que el tiempo sería 2 veces la distancia que recorrería, que serían 60 metros, sobre la aceleración. Siempre me falta algo en esta fórmula y no la tengo aquí a la mano. La aceleración es... es que el tiempo es al cuadrado. Eso me hacía falta. Tiempo al cuadrado. Sería la aceleración 5 metros sobre segundo al cuadrado. Eliminan los metros y me queda 2 por 60 entre 5 me da 24. Raíz de 24 segundos al cuadrado. Y la raíz de eso sería pues 4.898, entonces ya 4.9 segundos. Eso es lo que tardaría en bajar toda la rampa. Y el literal C nos pregunta que cuál sería la aceleración si la masa, si el peso o la masa. La masa se duplica. Para esto no voy a utilizar ninguna ecuación, de hecho no voy a hacer ningún cálculo porque vamos a trabajar con el literal A. ¿Por qué? Porque si ven ahí tengo la aceleración, los grados, la gravedad y la masa en esta. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico la masa? Aquí se me haría, bueno, si voy a escribir, se me haría 2m por g por el seno de teta es igual a 2m por la aceleración. Entonces, la masa no está influyendo en la aceleración del vehículo. Por lo tanto, la aceleración
La aceleración es constante. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? Tenemos otro ejemplo que dice, una mujer pesa un pez con una báscula de resorte sujeta a la parte superior del elevador. Mientras el elevador está en reposo, ella registra un peso de 40 newtons. Literal A. ¿Cuál es la lectura del peso en la báscula si el elevador acelera hacia arriba 2 metros sobre segundo? B. ¿Cuál es la lectura de la báscula si el elevador acelera hacia abajo 2 metros sobre segundo cuadrado? Y el último, literal C. Si el cable del elevador se rompe, ¿cuál es la lectura de la báscula? Primero, tenemos que encontrar eh, el peso. ¿Por qué vamos a encontrar primero el peso, aunque no nos lo estén pidiendo, el peso del peso? Porque vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Y me van a decir por qué vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Es fácil, porque el elevador se está moviendo. Entonces, si se está moviendo, significa que pues, la sumatoria de las fuerzas no es cero, no está en equilibrio. Por eso vamos a ocupar la segunda ley de Newton. Entonces, ¿cuál sería la masa? Para la masa me están diciendo que el elevador está en reposo. Por lo tanto, ahí vamos a ocupar la primera ley de Newton. En el primer caso, cuando está en reposo. Bueno, mi primera ley. Tenemos nuestro diagrama que hay una tensión. Estoy ahorita trabajando con el pez. Tiene una tensión, que esa tensión pues sería lo que mide, sería la medición de la báscula o balanza, no me acuerdo qué decía, báscula de la báscula, y pues eso sería el peso del pez. Entonces, como eso está en reposo, sería la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué no trabajar con X? Porque no hay ninguna fuerza que afecte en X. Sería 0. Entonces sería la tensión menos el peso va a ser igual a 0. La tensión, ¿qué es? Son los 40 newtons que mide la báscula que registra cuando está en reposo. Menos W. W es la masa por la aceleración igual a 0. Entonces despejemos la masa. La masa va a ser igual a los 40 newtons sobre los 9.8 metros sobre segundo. Entonces, eso sería 4.08 kilogramos. Con eso hoy ya podemos hacer el literal A. El literal A nos dice que cuál va a ser la fuerza, cuánto va a marcar la báscula, o sea, cuánto sería la tensión si el elevador se está moviendo hacia arriba con una aceleración de 2 metros sobre segundo. ¿Cómo se está moviendo? Pues sería la segunda ley. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Tengo la masa, tengo la aceleración y las fuerzas serían la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Como la aceleración va hacia arriba, pues lo vamos a dejar positivo. Entonces sería la tensión es igual a la masa por la aceleración más el peso.
La tensión sería igual a la masa, que ya calculamos, que era 4.08, por la aceleración, que en este caso serían 2 metros por segundo cuadrado, más el peso. El peso, pues, son los 40 newtons. Y eso nos da un total de 48.1 newton. Sería 0.16 newton. El literal B nos está diciendo que cuál sería la medición de la báscula, pero si el elevador se está moviendo con una aceleración, bueno, está descendiendo con una aceleración de 2 metros por segundo. Para que me entiendan cómo vamos a cambiar, cuál va a ser la diferencia entre el literal A y el literal B, esta aceleración yo les dije que iba a ser positiva. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi diagrama, tengo la tensión, tengo el peso, eso no cambia, pero la aceleración va hacia arriba. Y en este caso, pues la aceleración iría hacia abajo. Por lo tanto, vamos a ocupar la misma fórmula, la tensión es igual a la masa por la aceleración más W, pero en este caso, como la aceleración va hacia abajo, pues le vamos a cambiar el signo. La tensión es igual a la masa, 4.08, por la aceleración, que sería menos 2, más 40. Y eso nos da una tensión de 31.84 newtons. Y el literal C nos dice cuál sería siempre la medición que registra la báscula si se rompe el cable. Ustedes me van a decir, y si se rompe el cable va a dar 0 porque no está midiendo nada. Sí, va a dar 0, pero tiene su lógica. ¿Cómo vamos a calcular esa tensión igual 0? ¿Qué pasa si se me olvida la palabra. Perdón, ¿qué pasa con la aceleración si se rompe la cuerda que sostenía el pez? Como no va a haber algo que lo detenga, la única aceleración que va a estar afectando va a ser la gravedad. La gravedad va hacia abajo, por lo tanto, nuestra aceleración para el punto C sería la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y pues ahora ya podríamos calcular, siempre con la misma fórmula, cuál sería la tensión. La tensión es igual a 4.08 por menos 9.8 más 40. Y eso da 0 newton. No me van a decir solo 0 porque saben que es 0. No. Tiene su lógica. Creo que solo me queda un ejercicio más de las aplicaciones. Creo que este es como el más complicado porque hoy ya no solo vamos a ver un cuerpo, sino que vamos a ver más de un cuerpo. Dice, dos objetos con masa M1 y M2, y son los que más me gustan porque son literales, no son numéricos, con M2 mayor que M1, están conectados por una cuerda ligera inextensible y cuelgan de una polea sin fricción. La cuerda y la polea tienen masas despreciables. Encuentre la magnitud de la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Luego nos dice que supongamos que la misma configuración de Atwood
que así se llama ese tipo de configuración con las poleas. Se lo voy a explicar mejor el ingeniero Brijal para el próximo ciclo. O la ingeniera Patti. ¿Qué otra cuerda se encuentran en la parte inferior de M1 y se aplica una fuerza constante F, retardando el movimiento hacia arriba de M1? Si M1 son 5 kilogramos y M2 son 10 kilogramos, ¿qué valor de F reducirá la aceleración en un sistema en un 50%? Es decir, que este sería el primer caso, y el segundo caso, hagan de cuenta que yo, no parece que estoy colgada, pero vamos a dibujar mejor. Que yo estoy aquí deteniendo la cuerda. Bueno, esa sería la segunda parte del ejercicio. Vamos a hacer primero la primera parte, que es la literal, que es la que más me gusta. Tenemos una masa 1 y su diagrama de cuerpo libre solo está afectando en Y. Tenemos un peso 1 y una tensión. Pero se está diciendo que se están moviendo por el hecho de que M2 es más pesado que M1. Si fueran el mismo, pues no se moverían. Pero como dice que M2 es mayor que M1, significa que M1 va subiendo y M2 va bajando. Si M2 va subiendo, perdón, si M1 va subiendo, tengo una aceleración acá tengo una aceleración en Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa, solo la masa de M1, por la aceleración en Y. Entonces, nuestra fórmula nos queda como la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración en Y. Hoy veamos el caso del segundo cuerpo. Tenemos un peso 2, una tensión que va a ser la misma porque la misma cuerda la que lo sostiene, y aquí tendríamos una aceleración hacia abajo. ¿Por qué? Porque este está bajando. Entonces nos queda la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración, la masa 2 por la aceleración en Y. Como las aceleraciones no las conozco, le voy a poner de un solo el signo acá para que no se me olvide. Entonces sería la tensión menos el peso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en Y. Perdón, menos la masa 1 por la aceleración en Y. Como nos están pidiendo tanto la aceleración como la tensión, la aceleración es la misma y la tensión pues también es la misma. Entonces tenemos, aunque ahí tengo bastantes incógnitas, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a hacer igualación o sustitución, lo que prefieran. En este caso voy a trabajar con igualación. Entonces voy a igualar las tensiones. Entonces, la tensión del primer cuerpo va a ser igual. Lo voy a dejar todo en términos de variables que yo conozca. Es decir, el peso no me lo dicen. Cuando digo que no me lo dicen, es porque lo único que me están dando es M1 y M2. Y pues la gravedad, que ya la conozco. Entonces voy a dejarlo todo en términos de M1 y M2. El peso es igual, perdón, la tensión es igual, el peso sería sumar. Es igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 1 por la aceleración.
de la segunda ecuación me queda que la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración en Y. Entonces las tensiones son iguales. Me quedaría masa 1 por la gravedad más masa 1 por la aceleración es igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración. Voy a despejar la aceleración porque es lo que me están pidiendo. Entonces, todos los términos que contengan la aceleración los paso a la izquierda y todos los demás los dejo en alto. Me quedaría la masa 1 por la aceleración en Y más, porque pasaría de menos, sería sumar, masa 2 por la aceleración en Y va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad. Sacando factor común de la gravedad nos queda la masa 1 más la masa 2 y pues voy a sacar factor común también la gravedad. Masa 2 menos masa 1. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2. También nos están pidiendo encontrar la tensión. La tensión la puedo sustituir esta aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a ocupar las que tienen signos, todos los signos positivos, porque así no hay opción de que me confunda con los signos. Entonces, nos queda que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 1 por la aceleración. La aceleración es la gravedad por la masa 2 menos la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2. Entonces, no, si fuera matemáticas, no me importara que ustedes dejaran la respuesta hasta ahí. Pero como es física, necesito que reduzcan hasta lo más que se pueda. Entonces, me queda la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad, y se parece a un cuadrado, masa 2, más la masa 1 por la gravedad por m2 menos m1 entre m1 más m2. Esto como una fracción, pues voy a trabajar como la tensión como suma de fracciones y me queda m1 por la gravedad por la masa 1 más la masa 2 más m1 por la gravedad masa 2 menos masa 1 todo sobre la masa 1 más la masa 2. Voy a sacar factor común masa 1 por la gravedad y me queda masa 1 más masa 2 más masa 2 menos masa 1 es igual a la masa 1 más la masa 2. La masa 1 se simplifica y me queda que la tensión es igual a la masa 1 por la gravedad por 2 veces la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2. Y si no quieren ver el paréntesis, hasta ahí lo estaría bien, pero si no quieren ver el paréntesis, pues solo eso. 2 veces la masa 1 por la masa 2 por la gravedad entre la masa 1 más la masa 2. Y esa sería mi segunda respuesta. Eso sería para el primer caso, que solo nos dan
literales y nos dicen Lo puedo en qué poner están la atrás, aceleración y por la tensión de la cuerda. Ya voy. Para la parte 2 nos dice que si la masa 1 son 5 y la masa 2 son 10 kilogramos, ¿cómo reduciríamos para que la aceleración fuera el 50%? Es decir, vamos a dividirla entre 2. ¿Cuál sería la fuerza para que la aceleración se redujera a la mitad? Me avisan para poder pasar de página, de diapositiva. ya solo que lo último. Ok. Ya, gracias. Ok. Vaya. Entonces, el, el segundo objeto, o sea, el de la masa 2, no va a cambiar. ¿Por qué? O sea, el diagrama de cuerpo libre no va a cambiar porque pues no le estamos agregando nada a ese, sino que el que va a sufrir cambios va a ser el de la masa 1. Tengo el peso y aquí tengo la tensión. Ese era el anterior. Pero hoy me están diciendo que yo estoy aplicando otra fuerza. La voy a dibujar aquí a la par porque no se mira. Ahora voy a poner otro color. Estoy aplicando otra fuerza, una fuerza F, pero no me está diciendo que con esa fuerza se hace el equilibrio, sino que solo retrasa la subida de este y la caída del otro, desde la masa 2. Entonces, siempre voy a tener una aceleración 2, porque el otro no le puse las aceleraciones. Entonces se busca la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración 2. ¿Cuáles serían las fuerzas que están ejerciéndose sobre ese objeto? Tenemos la tensión positiva, tenemos el peso negativo y tenemos la fuerza negativa. El, la sumatoria de fuerzas en Y, este es del objeto 2, eh, se mantiene. Entonces tenemos la tensión menos el peso es igual a menos la masa por la aceleración. Como lo que nos están pidiendo es la aceleración, pues voy a igualar las tensiones, porque si igualo las extensiones solo me queda de variable la aceleración. Entonces tengo que la tensión va a ser igual a la tensión de la primera ecuación nos queda el peso más la fuerza va a ser igual más la masa 1 por la aceleración 2. Le damos todo en términos de masa y nos queda que la masa 1 más la fuerza, perdón, por la gravedad, más la fuerza, más la masa 1 por la aceleración 2. Y tenemos de la segunda ecuación, la tensión va a ser igual al peso menos la masa 2 por la aceleración 2. Masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración.
Igualando nos queda masa 1 por la gravedad más la fuerza más la masa 1 por la aceleración 2, igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 2 por la aceleración 2. Pasamos toda la aceleración de un lado y todo lo que no al otro. Y nos queda que la masa 1 por la aceleración 2 más la masa 2 por la aceleración 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad más la fuerza. Factor común, masa 1 más masa 2 es igual a masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad más la fuerza. La aceleración 2 queda igual a la masa 2 por la gravedad menos la masa 1 por la gravedad más la fuerza. Dando cuenta que me he equivocado con los signos. Menos la fuerza. Sobre masa 1 más masa 2. Como nos estaban diciendo que la aceleración, bueno, voy a quitar esto de la masa para que me exprese. Sería la masa 2 menos la masa 1, sería 5 por 9.8, 4.9, menos la fuerza, entre 10 más 5, 15. Esa sería la aceleración 2. La aceleración 1 era igual, solo que sin la F, ¿verdad? Entonces nos queda, o no, déjenme revisar, lo tengo anotado. La aceleración era igual a, así, la masa 2 menos la masa 1, que sería 5 por la gravedad, 49, entre masa 1 más masa 2 sería 15. 49 entre 15, lo voy a dejar así por, por cuestiones ay, se me olvidan las palabras, para que nos quede más exacto, porque pues nos dan decimales y cuando lo paso a fracción pues siempre me da lo mismo. Entonces, ajá, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que si aumentamos esta fuerza, la aceleración 1 tiene que disminuir a la mitad. Entonces, sabemos que la aceleración 1 entre 2 tiene que ser igual a la aceleración 2. Por lo tanto, vamos a hacer 49 sobre 15 entre 2 va a ser igual a, aquí puse 4.9 y es 49. 49 menos f sobre 15. Entonces pasamos a hacerlo lineal, nos da 15 por 49 sobre 15 va a ser igual a 2 por 49 menos f. Aquí se simplifica y me queda 49 es igual a 2 veces 49, sería 98 menos 2f. Pasamos, despejamos la f, perdón, me queda f va a ser igual a 98 menos 49 entre 2. Y eso me da 24.5 newtons. Entonces, esa sería la fuerza que necesito aplicar al peso 1
al cuerpo 1 para que la velocidad, la aceleración se reduzca a la mitad. ¿Alguna pregunta? Me espero un ratito en lo que copien. ¿Sí, no? Porfa. Su silencio me tranquiliza y voy a pasar al área ciencia positiva. Entonces, veamos. ¿Qué solo estoy copiando? ¿Lo pone otra vez, por favor? Ok. Uy, ahí. Ya, Inge, gracias. ¿Todos? ¿Ya puedo pasar? ¿O hay alguien que todavía no termina de copiar? Ya ahí. Sí, Inge, ya. Ok. Ok. Bueno, entonces pasamos al penúltimo tema, que es fuerzas de fricción. Bueno, la fricción es la resistencia al movimiento que ejerce la superficie sobre el objeto que se mueve. Y la vamos a denominar como una F sub K, que sería la fuerza de fricción cinética. Esto siempre se va a mantener como un vector. La magnitud de la fuerza de fricción la vamos a calcular por mu sub K por N, donde mu sub K es el coeficiente de fricción cinética y N es la normal. La magnitud de las normales, claro. Entonces, tenemos diferentes coeficientes de fricción. No pude conseguir la tabla no solo mu sub K, entonces solo vamos a ocupar eso. Tenemos diferentes valores. Todos estos son aproximaciones porque pues, son más largos, tienen más decimales. Pero pues podemos ver que la fricción menor son las articulaciones del cuerpo humano y pues cabe aclarar que esos mu sub K no es porque sea del acero, sino que es de dos cosas, lo que se está moviendo y lo que estamos dejando fijo. Entonces, si hacemos acero con acero, pues tenemos una de 0.57, si hacemos aluminio sobre acero, va a bajar debido a que el aluminio es un poco menos rugoso que el acero, igual que el cobre con acero, el caucho sobre concreto, la madera sobre madera, y así tenemos diferentes. No significa que solo tienen que aprender ni nada por el estilo, en dado caso, si necesitan un mu, un coeficiente de fricción, pues yo se los estaría poniendo, y en dado caso se me olvide ponérselos en un examen, pues me pueden preguntar, o pues lo pueden googlear, ya que vamos a tener todo el ciclo en línea. ¿No les parece emocionante? Y pues para entender un poco mejor tenemos este ejercicio. Dice, cuando se golpea un disco de hockey con un bastón, se le da una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo sobre un lago congelado. El disco permanece sobre el hielo y se desliza 1.2 por 10 a la 2 metros, desacelerando de forma constante hasta que llega al reposo. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Usualmente los ejercicios van a ser de encontrar el coeficiente de fricción, no es que yo se lo vaya a dar, pero pues puede que se me ocurra un día. Entonces, vaya, no voy a hacer el diagrama de cuerpo libre porque pues aquí tenemos ya más o menos dibujado. Tenemos
las fuerzas en Y, que sería el peso del disco, y la normal, que siempre hay que ponerla. De hecho, esas dos fuerzas, pues, pueden decirles que son como obligación, que siempre van a estar. Y pues tenemos la fuerza de fricción, aunque el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción iría hacia la izquierda debido a que esta siempre se va a presentar al contrario del movimiento, siempre. O sea que si el movimiento hubiera ido hacia la izquierda, la fuerza de fricción iría hacia la derecha. ¿Se puede recordar el ejercicio que hicimos de la mesera que tiraba la botella? Entonces, lo que calculamos ahí fue una fuerza de fricción. Entonces, lo vamos a hacer similar a ese ejercicio. Primero, lo que necesitamos saber es cuál será la aceleración de la que está hablando, que es constante. Para ello vamos a utilizar pues la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y vamos a ocupar la de la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces, vamos a despejar la aceleración. ¿Por qué ocupo esta fórmula? Porque yo tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y tengo el desplazamiento que hizo el disco. Entonces, tenemos que la aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Nos queda que la aceleración, la velocidad final sería 0, debido a que dice que se detiene. Entonces nos queda menos la velocidad inicial, que era de 20, de 20 al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento, que era 1.2 por 10 a la 2. Eso nos da una aceleración de menos 1.67 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo vamos a continuar? Sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, debido a que, lo mismo que les dije con el automóvil, el disco no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, sino que se está moviendo en el eje horizontal. Por lo tanto, en esto vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la primera, sabiendo que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Me van a decir que por qué estoy sacando las sumatorias de fuerzas en Y si la fricción pues está en el eje X, porque se recuerdan la fórmula de la fricción, de la magnitud, tiene la normal. Entonces la normal está en Y, por lo tanto la fricción sí les está afectando, no de manera directa, las componentes en Y. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerza sería la normal menos el peso, va a ser igual a 0. Despejando la normal de ahí, la normal es igual a la masa por la gravedad. Ahora sí podemos trabajar con las componentes en X. En X sí hay un movimiento, que sería igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué lo voy a dejar así positivo y no negativo, aunque la aceleración sea negativo? Porque lo voy a poner al momento de escribir la aceleración. ¿Por qué no se lo pongo ahorita? Porque realmente el movimiento sí va hacia la derecha, y si va hacia la derecha pues sería positiva.
Entonces, las fuerzas que están haciéndose en el eje X solo sería la fricción, pero la fricción va a ser negativa. ¿Por qué? Porque como son vectores, pues tenemos que respetar las direcciones, y como en este caso está hacia la izquierda, sería negativa. Pues sería igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué es F sub K? F sub K es igual al coeficiente, porque lo que nos están preguntando es el... Espérenme. Creo que me salí. No. Sí. Permítanme. Creo que apreté finalizar presentación. Vaya, ahí sí. Como lo que nos está preguntando el ejercicio es el coeficiente de fricción, pues la fórmula de la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces vamos a sustituir F sub K en la fórmula de la sumatoria de fuerzas en X, y me queda que menos el coeficiente de fricción por la normal va a ser igual a la masa por la aceleración. Despejando el coeficiente de fricción, me queda que el coeficiente de fricción va a ser igual a menos la masa por la aceleración entre la normal. ¿Pero qué es la normal? La normal es la masa por la gravedad. El coeficiente de fricción va a ser igual a menos la masa por la aceleración entre la masa por la gravedad. Las masas se simplifican y me queda que es menos la aceleración, que en este caso era menos 1.67, entre la gravedad, que es 9.8. Entonces, el coeficiente de fricción me da 0.17. En esto, y solamente en el coeficiente de fricción, no va a ser necesario ponerles unidades. ¿Por qué? Porque no tiene unidades. Es un coeficiente. Los coeficientes actualmente no tienen unidades. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿No? ¿Se están copiando todavía? ¿O puedo pasar? Ya. Ya terminé. Ok. ¿Los demás? ¿No? Bueno, entonces pasemos hoy sí al último tema de esta unidad. ¿Qué es la dinámica del movimiento circular uniforme? ¿Qué es lo que dice la dinámica del movimiento circular uniforme? Dice que si sobre un cuerpo en movimiento no actúa fuerza alguna o la fuerza neta es cero, el cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme. Pero si el cuerpo describe una trayectoria curva, en este caso una circunferencia, el resultado sería un movimiento circular, y su trayectoria pues no es rectilínea, y pues su velocidad cambiaría. Por esto, su velocidad cambiaría en dirección constantemente, lo que significa que debe actuar una fuerza sobre él, que es conocida como la fuerza centrípeta. La verdad no cambia mucho a la segunda ley de Newton,
con la diferencia de que esta no es una sumatoria de fuerzas, sino que es una fuerza única. La fuerza centrípeta es un vector cuya dirección es la del radio de la circunferencia en ese punto. Y el sentido apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Entonces, si tenemos que igual que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fuerza centrípeta sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero recuerden en la unidad pasada qué era la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se puede encontrar por dos formas. Una es cuando es la velocidad al cuadrado entre el radio, y el otro es cuando es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces cualquiera de las dos formas la vamos a ocupar, aunque usualmente en ese tipo de ejercicios las velocidades son velocidades lineales, no angulares, pero aún así siempre tienen que tenerlo como en cuenta. Entonces veamos los ejercicios que van, aunque podrán sonar algo difíciles, son bastante sencillos. Dice que en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, un electrón gira en torno a un patrón en una órbita circular de radio 5.28 por 10 a la menos 11 metros, con una rapidez de 2.18 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Si la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿cuál es su aceleración y su fuerza centrípeta? Vaya. Aquí podemos empezar calculando cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Tengo todos los valores para encontrar la aceleración y tengo todos los valores para encontrar la fuerza centrípeta. Empecemos con la aceleración. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre r. Conozco la velocidad, que es de 2.18 por 10 a la 6 metros sobre segundo, sobre el radio es 5.28 por 10 a la menos 11, ahí parece entonces, pero es 11 metros. Perdón, esto es al cuadrado. Entonces, eso me da una aceleración de 9 por 10 a la 22 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la fuerza centrípeta la puedo encontrar de dos formas. Uno sería la masa por la aceleración centrípeta, que es lo que acabo de encontrar, y el otro pues sería ocupando la fórmula de masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Cualquiera de las dos estaría correcta. Pero, como ya les dije, yo prefiero ocupar las fórmulas que tenga todas las constantes que me da el ejercicio a algo que yo encontré, porque después pude haber equivocado. Entonces lo vamos a hacer por la fórmula larga. La masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Sería 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que es 2.18 por 10 a la 6 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado, entre 5.28 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, esto sería igual a 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. Y ya, si ven, son bien sencillas. Ya ni siquiera deberían de estudiar para el primer parcial, si está bien fácil todo. Pero ajá, ¿tienen alguna pregunta? Nadie. ¿Están ahí? No. Ok. Entonces, ¿alguien va a copiar o ya copiaron? Sí, solo estoy copiando, Ok, Yo estoy copiando. ok.
Y ya terminé. Ok, ¿y los demás? También. Ya. Yo, Ok. Entonces veamos el último ejercicio que les tengo el día de ahora. Y pues sería todo. Tengo que comenzar a preparar más clases porque me las acabo muy rápido. Dice, el tambor de una lavadora industrial es un cilindro de 40 centímetros de diámetro. La velocidad máxima de centrifugado es de 1200 RPM o radianes por minuto. Calcular la fuerza a la que está sometida una carga de 15 kilogramos de ropa distribuidos en la periferia. O sea que nos está pidiendo la fuerza centrípeta teniendo el radio, lo que tenemos que calcularlo, la velocidad angular y la masa. Entonces, primero vamos a hacer las conversiones para poder trabajar de un solo. Tenemos que el radio sería el diámetro entre 2, serían 20 centímetros. Pero como los quiero en metros, pues sería 0.2 metros. Y la velocidad angular nos dan radianes sobre minutos. Entonces hay que pasarlo a radianes sobre segundos. Por lo tanto, un minuto, perdón, y esto no son radianes, son revoluciones. Un minuto son 60 segundos. Y pues tendría que pasarlo a radianes. Una revolución significa una vuelta completa, y una vuelta completa en radianes son 2pi. Entonces se me eliminan los minutos, se me eliminan las revoluciones y solo me quedan radianes sobre segundos. Eso es igual a 40 pi radianes sobre segundos. Ahora que ya tengo el radio y tengo la velocidad angular, puedo hacer la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Serían 15 kilogramos por los 40 pi radianes sobre segundos al cuadrado por el radio, que sería 0.2 metros. Eso es igual a 47.374.1 newtons. Esa es la fuerza ejercida o a la que está sometida los 15 kilogramos de ropa. Eso es todo por el día de ahora. No sé si tienen alguna pregunta.